A ver, Sí, doctor. ¿Podría grabar la clase, por favor? ya un momentito, voy a colocar acá grabar. Grabar. Listo, Recording in progress. ya está. Muy bien, vamos Gracias. a empezar. Si ya están presentes, vamos a empezar la clase. En primer lugar, mi nombre es Regi García, soy médico internista, trabajo en el Hospital Hipólito Unanue. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre síndrome doloroso. Pero antes de nada, quisiera compartir con ustedes, a ver si en sus prácticas tienen algunos conceptos claros de lo que es la semiología. En primer lugar, vamos a desglosar este síndrome doloroso. ¿Qué cosa es Amor, un, fíjate si se ve bien. Voy a mandarlo a qué es un síndrome? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué es un síndrome? conjunto de signos y síntomas. Muy bien. El doloroso significa que es el síndrome del dolor. Y el dolor es un síntoma o es un signo. ¿Qué les parecen a ustedes? Es un Del síntoma. dolor. ¿Qué Síntomas. les Síntoma. parece? ¿Es un síntoma o es un signo? Es un síntoma. Síntoma. Es un síntoma. Si es un síntoma, ¿en qué parte de la historia clínica lo vamos a encontrar? En la enfermedad actual, ¿En dónde? en la enfermedad actual, donde nos Muy muestran bien, los en la síntomas enfermedad principales. actual. En la enfermedad actual. ¿Y qué comprende la enfermedad actual? ¿Cuáles son sus partes de una enfermedad actual? El Síntomas tiempo, principales. el A ver, tiempo uno de por la uno. Tiempo. enfermedad, O no, uno Tiempo. por uno para escucharlo. Nuevamente empiecen. Tiempo. No, con nombre y apellido, ¿cómo se dice? tiempo de la Tiempo de enfermedad, Enfermedad. enfermedad. Ya, muy curso bien. Tiempo de la enfermedad. ¿Qué más? Curso. ¿Curso de qué? de la enfermedad, Curso de la enfermedad. ¿Qué más? ¿Y cómo puede ser el curso? Insidioso progresivo. ¿Cómo? Progresivo. No, no, es incompleto la respuesta. Curso progresivo, estacionario, intermitente. Ya, muy bien. Luego, ¿qué viene? Inicio. falta la forma de inicio Ya, de la ¿cómo enfermedad, puede ser la forma de inicio? brusco o insidioso, Muy bien. Luego, ¿qué viene? Luego de También. eso, ¿qué viene? Relato. ¿Cómo? síntomas Síntomas y signos principales, destacados. No, síntomas principales, tampoco. Tiempo de enfermedad. No, Relato cronológico. no. Episodio actual. ¿Sí o no? ¿Qué dicen la mayoría? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Exactamente. ¿Puede haber episodio? Como tampoco no puede haber. Todo está en relación al motivo por el que viene el paciente. Luego del episodio actual que viene, Signos y síntomas síntomas principales. Signos y principales, síntomas. ya, ¿y cuáles son, cómo deben ser esos síntomas? ¿Cómo ustedes tienen que describirlo? ¿O cuáles son las reglas? Y eso ya deben saberlo, ¿no? Porque ya estamos en la primera parte de la semiología. dependiendo del síntoma, se toman algunas características. Si hablamos de dolor, se tomaría Alicia. No. La Son característica los, por para los las... que llegan, ¿Cómo? son los signos y síntomas por los que llega el paciente a la consulta. Lo más No. llamativo. Las, ca- el siguiente punto hemos dicho síntomas principales. ¿Por qué decimos síntomas principales? Porque el paciente puede venir por muchos síntomas, muchos. Y nosotros vamos a escoger los más importantes. ¿Escogemos en qué sentido? En que peligra su vida, en que es un problema agudo, en que requiere un tratamiento, etcétera, etcétera. Lo escogemos el síntoma. Y el síntoma lo traducimos a una terminología médica. Por ejemplo, si el paciente dice, vengo por dificultad para orinar,
¿Cómo pondríamos ahí en los síntomas principales? ¿Cuál sería la palabra exacta para colocarlo ahí en síntoma principal? O sea, vamos a traducir ese lenguaje del paciente que se llama dificultad para orinar. ¿Cómo lo vamos a traducir en terminología médica? Oliguria. Disuria. Disuria. Entonces, ¿qué significa? Que en el síntoma principal, los síntomas principales, cogemos los principales, los más importantes, y debe ser en terminología médica. Una palabra o dos palabras, máximo 5 síntomas. Luego viene el relato cronológico, y eso sí debe ser en el lenguaje del paciente y hacer la cronología de la aparición de los síntomas hasta el final. Hago hincapié acá a la enfermedad actual. Si nosotros sabemos hacerlo bien en la enfermedad actual y nos detenemos haciendo un buen interrogatorio, más del 50% ya está el diagnóstico. Pero si nosotros no lo sabemos hacer, prácticamente nuestro diagnóstico está errado. Y lo peor es en contra del paciente. Entonces, el mensaje, lógicamente, es que sepan en qué consiste la historia clínica, las partes de la historia clínica, pero en enfermedad actual deben hacerlo bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar el síndrome doloroso. O sea, acá el síntoma principal es el dolor. Y lo definimos el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con daño potencial o real de un tejido. En otras palabras, el dolor es un motivo de consulta de que un paciente viene a emergencia, a un consultorio externo, y entonces le preocupa su dolor. Una vez que viene por ese síntoma principal, en ese caso ya debemos preguntar lo que ustedes han dicho, uno de ustedes ha dicho, Alicia. O sea, sacarle el máximo provecho de ese dolor. Localización, intensidad, irradiación, cómo se acompaña, cuándo aparece, cuándo desaparece. Entonces, ese es el interrogatorio para poder sacarle el provecho de ese dolor. Con un buen interrogatorio ya podemos inclinarnos para decir, bueno, este dolor parece de la parte del sistema nervioso, parece del aparato cardiovascular, pareciera que es un dolor del aparato respiratorio, digestivo, renal, etc. Simplemente haciendo un buen interrogatorio ya podemos inclinarnos dónde está el problema. Entonces, es un síntoma y nos indica la iniciación o la persistencia de una afección, o su mejoría o su peoría. Ahora lo que debemos saber es un poquito como para conocer la fisiología del dolor. La fisiología del dolor hay 3 niveles, el nivel periférico, medular y encefálico. Pero antes de ello, tiene que haber un estímulo. Un estímulo el estímulo puede estar en la piel, en las mucosas, en el músculo, las articulaciones, las vísceras. ¿Y cuál sería ese estímulo? Por ejemplo, una piel, un pinchazo, un golpe. Ese es el estímulo para que empiece a caminar esa sensación de dolor por los nervios. Hasta llegar hasta el tálamo y el cerebro. Entonces, ese estímulo es llevado por los nervios, el haz espinotalámico externo, hasta el cerebro. El tálamo sería el centro específico del dolor. Las vías conductoras, hemos dicho, que es el nervio, lleva el estímulo. La primera neurona sensitiva va al bulbo, la protuberancia, el pedúnculo, el tálamo y el cerebro. Y la corteza cerebral en la región parieto ascendente y postrolándica. Entonces, todo
todo ese estímulo llega hasta el cerebro y tiene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de este estímulo, la respuesta se llama, ¿cómo se llamaría? Tengo un estímulo del pinchazo, ya. Camina en la piel y camina por los nervios y llega hasta la corteza. Y de la corteza viene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La pregunta que le hago. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ¿cuál sería la respuesta? El dolor. La respuesta es el dolor. Esa es la respuesta de todo del estímulo que empieza en la piel, llega al cerebro y responde con la palabra dolor. El dolor, entonces, y ese dolor en terminología médica y en semiología se transforma en un síntoma y un síntoma principal. Otras cosas que debemos tener presente. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta diciéndonos, doctor, nos duele el hígado, me duele el pulmón, me duele el cerebro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Entonces, para esto yo lo traigo acá, para que aprendan qué es lo que duele y qué es lo que no duele. Cuando un paciente dice, me duele el pulmón, ¿qué decimos? Que no es correcto. Lo que puede doler del aparato respiratorio puede ser los músculos, dentro del parénquima. Lo que duele es la pleura, es lo que se llama la pleuritis. Ese dolor se transforma en un dolor pleurítico. Me duele el hígado. No, el hígado no duele. La cápsula de glicemia, o sea, la cápsula que envuelve al hígado, es la que se inflama y duele. Entonces, me duele el abdomen, me duele el abdomen, ¿no? La que duele es el peritoneo, la irritación del peritoneo, y se expresa por dolor. Tengan presente estos pequeños detalles para que en algún momento, cuando viene a la consulta un paciente lógicamente no sabe nada de medicina, pero su expresión puede decir, me duele el cerebro, me duele el pulmón. Entonces, son ustedes las que tienen que discriminar, definir qué es lo que realmente duele. Me dice, duele el pulmón, entonces ustedes lo que tienen que especificar es que es del aparato respiratorio. Del aparato respiratorio hay que ver cuál es la que duele y no duele. ¿Está claro? Otro concepto que debemos tener presente. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? Por ejemplo, cuando hay una lesión celular, el factor de riesgo es el pinchazo, o el factor desencadenante es el pinchazo, el corte, la quemadura, la congelación. ¿Qué hacen ellos? Ocasionan en la piel una lesión celular. Y esa lesión celular se expresa en dolor. Y cuando hay un problema del músculo, y en el músculo está irrigado por vasos, arterias, y eso se obstruye, se llama isquemia. Y esa isquemia es la que origina dolor. Pero ¿quién lo provocó esa obstrucción de la arteria que provoca isquemia? Puede ser un émbolo, puede ser un trombo, puede ser un espasmo, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama mecanismo del dolor. Por ejemplo, si en las vísceras, por una distensión visceral o una inflamación de las vísceras, puede haber dolor. De los epitelios, también por distensión y lesión celular, una herida traumática puede originar dolor. Entonces, ya estamos viendo cuáles son los órganos que duelen, cuáles son los órganos que no duelen. Estamos viendo el mecanismo del dolor, cuál es la fisiología o la fisiopatología, por qué se provoca el dolor. ¿Será por una distensión y lesión celular? ¿Será por una inflamación, distensión de vísceras? ¿Será por una isquemia? Etcétera, etcétera.
Ahora vamos a entrar en una forma de clasificar el dolor. Hay muchas formas de clasificar el dolor. Por el tiempo, podemos llegar a la conclusión que puede ser de tipo agudo o crónico. Y para eso, ¿qué vamos a preguntar? ¿Desde cuándo se presenta su dolor? ¿Es constante o intermitente su dolor? ¿Aumenta en alguna hora del día? ¿Desde cuándo está su dolor? Para poder definir si es agudo o crónico. Si es agudo, dura un corto tiempo, menos de 2 semanas, minutos o semana, una semana. En cambio, el crónico dura meses, más de 2 semanas. No tiene una causa inmediata. Entonces, ya podemos definir qué es un agudo y qué es un crónico. O puede ser también de tipo somático, se está en relación a la localización. Preguntamos a nuestro paciente en qué parte del cuerpo le duele, si radia algún lugar, entonces para poder definir si es somático o visceral. Y al somático también se le llama superficial y al visceral también se le llama profundo. En el somático o superficial, el dolor viene, por ejemplo, de la piel, del músculo, del tejido conjuntivo, de los huesos, las articulaciones. Está bien localizado. Por ejemplo, un ejemplo de una enfermedad de la gota, una herida de pierna, etcétera, etcétera. Un visceral es el originado en los órganos internos del cuerpo. Se localiza en las vísceras huecas y conductos, por ejemplo, el conducto biliar, la cápsula de vísceras, vasos sanguíneos. Entonces, esos son los dolores viscerales o profundos. Y el dolor nocioceptivo y neuropático es lo que llamamos, ¿qué es lo que origina? ¿Origina en algún nervio o tiene otra causa, la causa del dolor? Para poder definir nocioceptivo o neuropático. Nocioceptivo, cuando capta los nervios en todo el cuerpo, es el tipo de dolor más común. Y neuropático está generado en el sistema nervioso central a causa de un daño en las neuronas. Muy bien, entonces hay varias formas de clasificar, nuevamente repito, por su tiempo, agudo y crónico, por su localización somático y visceral, por lo que le origina puede ser nocioceptivo o neuropático. Y otra forma de clasificar es por su origen, que ya hemos dicho, nocioceptivo puede ser somático visceral, neuropático, psicógeno. Por su duración agudo crónico, y el crónico puede ser oncológico. ¿Qué significa oncológico? ¿Qué significa oncológico? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede contestar? Oncológico. ¿Me escuchan? ¿Y cáncer? Asociado al cáncer. Asociado a un cáncer. Asociado al cáncer. Muy bien. No oncológico, cualquier patología inflamatoria o enfermedades no oncológicas, valga la redundancia. Y de la intensidad leve, moderado o severo. Entonces son formas de clasificar. Ahora sí, vamos a entrar ya a lo que es la semiología del dolor. La semiología, como su nombre lo indica, es el estudio de una historia clínica. Y dentro de esa historia clínica nos importa saber identificar el síntoma y el signo para poder unir esos dos síntomas y signo y llamar un diagnóstico que se llama síndrome. Entonces, y para eso, dentro de la semiología,
la metodología de estudio de cualquier síndrome, la metodología del estudio de cualquier síndrome es identificar el motivo de consulta. Y el motivo de consulta es identificar el síntoma por lo que viene. Segundo, segunda metodología es conocer el factor de riesgo. Y el factor de riesgo puede ser, el factor de riesgo puede estar en qué parte de la historia clínica. ¿Quién me contesta? Para que no se duerman. ¿En qué parte de la historia clínica lo busco el factor de riesgo? ¿Alguien me puede contestar? Antecedentes. Ya, respuesta incompleta. Está bien, pero falta. ¿Quién me contesta? Patológicos, antecedentes patológicos. ¿Cómo? Antecedentes patológicos. Respuesta, En los antecedentes personales, familiares y patológicos. respuesta incompleta. En los antecedentes generales, Respuesta incompleta. Y todavía lo podemos clasificar los factores de riesgo. De acuerdo a la respuesta que ustedes me están diciendo, me parece que no lo han revisado o no lo saben. Los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Los modificables están en todo lo que es antecedentes, todo lo que es antecedentes, antecedentes per se, personales per se, antecedentes personales generales. Ese es uno, los modificables. Y los no modificables están en filiación, en la edad, el sexo, la raza, la ocupación. Entonces ahí voy a buscar los factores de riesgo. Si el paciente viene por un dolor, vamos a imaginarnos, viene por un dolor abdominal. Un dolor abdominal en la región del hipocondrio derecho. Y el factor de riesgo, entonces, el dolor es en el hipocondrio derecho. Entonces nosotros podemos ya sospechar, presumir que el problema está en el tubo digestivo. Y dentro del tubo digestivo en la parte del hígado de vías biliares. Y dentro de esos, la vesícula. Entonces, el factor de riesgo, de repente será un cálculo de vesícula. El factor de riesgo será una mujer, será un obeso, será un hiperlipidémico, será que ya tiene un cálculo de vesícula, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos ayuda ¿a qué? A confirmar nuestro diagnóstico. El tercer componente de nuestra metodología para estudiar nuestro síndrome es el examen físico. ¿Con la finalidad de qué? ¿Qué cosa voy a buscar con el examen físico? ¿Qué es lo que voy a buscar con el examen físico? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué busco? Con el examen físico yo voy a buscar el signo. ¿Bajo qué metodología voy a buscar el signo? ¿Quién me contesta? Bajo la inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Entonces, bajo esa metodología voy a buscar el signo. Yo ya lo busqué el síntoma, ya está en la enfermedad actual. Ya busqué el factor de riesgo, que está en los antecedentes. Y ahora busqué el signo, que está en el examen físico. Entonces ya estoy listo para poder armar mi diagnóstico de síndrome. Vamos a empezar. Empecemos por el motivo de consulta que se llama dolor, que se llama síntoma principal. Entonces, del síntoma principal viene el paciente por dolor. Entonces, del dolor yo tengo que sacarle el máximo provecho, no simplemente el paciente dice, me duele acá en la espalda. No quedarse ahí. Hay que sacarle el máximo provecho de ese síntoma. Y para eso le traigo una mnemotecnia que se llama Alicia, con su apellido Fredusa. Entonces, de ese síntoma que viene el dolor, yo le voy a decir su aparición, desde cuándo duele, su duración. Entonces,
¿Desde cuándo duele? Con esa pregunta nada más, con esa simple pregunta, yo puedo sacar 3 resultados. ¿Será ese dolor agudo? ¿Será ese dolor paroxístico? ¿Será ese dolor crónico? Con esa pregunta ya estoy sacando una conclusión. Y de acuerdo a mi interrogatorio de forma de inicio, curso, forma, yo puedo decir, ¿cómo aparece? ¿Bruscamente o gradualmente? ¿Cómo aparece su dolor? ¿Bruscamente o gradualmente? O puede decir brusco. Ah, será brusco. Por ejemplo, si es en la cabeza, voy a pensar que es un aneurisma. Si es en el tórax, la parte pulmonar, puedo decir que es una pleuresía, una neumonía. Si es en el pulmón, puedo decir que de repente es una neumonía. Si es en el corazón, de repente puedo sospechar que es un infarto de miocardio. Si es lento, si es en el abdomen, de repente es una colestitis calculosa crónica, es un estreñimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, con una simple pregunta, que es la aparición, ya estoy sacando varias conclusiones. Ya estoy razonando, ya estoy haciendo una hipótesis del problema que puede tener este paciente. La siguiente pregunta, señora, perdón, acá dice se termina en 10 minutos, ¿qué hacemos? Me sale una pregunta acá que se termina en 10 minutos el Zoom. ¿Qué hacemos? ¿Acelero? ¿Qué dicen? Chicos, Doctor, ¿cómo? no puedo Puede crear otro crear link otro. después. ¿Abrimos otro? Ya, bueno, después Sí, me doctor. mandan el link nuevamente, otro link. Ya, bueno, estamos en la localización ahora. Localización. ¿Dónde le duele? ¿Dónde? Señáleme, por favor, con un dedito. Señáleme, por favor, ¿dónde duele? Señale en la cabeza, o señale en el tórax, señale en el abdomen, señale en la región lumbar, etc. Entonces, con eso de señalamiento del paciente, ya me estoy ubicando en qué órgano está el problema. Ya me estoy localizando dónde está el problema. Luego preguntamos, ¿ese dolor, señora, se queda ahí nada más? Vamos a imaginarnos que está en el abdomen. Se queda ahí nada más, vamos a imaginarnos que está en el epigastrio. El dolor está en el epigastrio. ¿El dolor se queda ahí, señora, o se va a algún lugar? Se me viene para acá, doctor, al costado, para ambos costados, se me va como cinturón, como un cinturón, me viene el dolor como si fuese un cinturón, y muy fuerte. Entonces pareciera que es esto de una pancreatitis. Ya viste, ya estoy haciendo hipótesis de dónde está el problema y qué órgano está afectando. Luego le pregunta al paciente, ese dolor que usted tiene, ¿cómo le compara? ¿Cómo usted le compara? ¿Le retuerce? ¿Le hinca? ¿Le presiona? ¿Cómo le compara? Tengo tipo retorcijón. Es un cólico. Es un cólico renal, un cólico hepático. Me oprime acá en el pecho. Una opresión que me falta el aire. Se va al cuello, se va al brazo. De repente es un infarto de miocardio. Otro tiene un dolor de la región lumbar y se va hacia los miembros inferiores. Ya es una ciática. Entonces, esa es la forma de irradiación. ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Hasta ahí están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el carácter, hay muchas formas de que el paciente puede decir, tipo lancinante, urente, quemante, constrictivo, opresivo, transfixiante, sordo, fulgurante, desgarrante, telebrante, pulsátil, cólico, gravativo. O sea, todos esos componentes me puede decir el paciente. Y de acuerdo a cada expresión de cada uno de ellos, yo ya puedo nuevamente armar mi hipótesis de dónde está el problema.
La intensidad. En relación a la intensidad, nosotros le decimos, señora, ese dolor que usted tiene, dígame usted del 1 al 10, ¿cuánto es? Doctor, mi dolor es 9. Entonces, ¿yo qué digo? De 1 al 10 me clasifico en 3 partes. Leve, moderada, severo. Ya, si es 10, es un severo. Si es un 5, es un moderado. Si es un 2, es un leve. Por imaginar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intensidad, puedo decir, este es un dolor moderado. Es un dolor grave. Me preocupa. Tengo que investigar por qué es. El siguiente pregunta, Alicia, es la atenuación agravante. Señora, ese dolor que usted tiene, ¿cómo aumenta su dolor? ¿En qué momento aparece más el dolor? Ah, doctor, me duele cada vez cuando tengo dolor cólico, vamos a imaginarnos. Y me duele cada vez que como grasa, me duele y se me hincha. Entonces, oh, ¿cómo le calma el dolor? Ah, ¿cómo le calma el dolor? Cuando elimino flatos, gases, o cuando tengo náuseas, vómitos, o cuando me dan una pastilla, me calma el dolor. Eso se llama atenuantes o agravantes. Y el apellido de Alicia, nos debemos preguntar la frecuencia, cada qué tiempo aparece su dolor. ¿Es constante? ¿Es intermitente? ¿O es siempre? Para ver si es agudo, subagudo, crónico. La duración, ¿cuánto dura este dolor? Ya hemos preguntado, ¿no? Dura segundos, minutos, horas, días. ¿Qué otros síntomas asociados? Se acompañan, por ejemplo, tengo dolor abdominal, ¿se acompaña con qué otros síntomas? Náusea, doctor, vómito, ¿qué más? Diarrea, distensión abdominal, me suena el abdomen. Entonces, todos son síntomas acompañantes al dolor. En resumen, un solo síntoma que estamos hablando ahora que se llama dolor, pero sin embargo, hemos hecho una interrogación de Alicia Fredusa y de esas preguntas sale conclusiones buenas. ¿Qué conclusiones? No va a decir si es agudo, crónico, si es agudo, subagudo, crónico. Me va a decir el órgano donde está afectado. Me va a decir si este paciente ya requiere hospitalización, requiere un cuidado intensivo, requiere ya un tratamiento rápido o requiere un tratamiento de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, qué importante es la enfermedad actual. Qué importante es identificar el síntoma. Qué importante es sacar el máximo provecho al síntoma. De un síntoma, del siguiente síntoma y así hasta el final. Acá nuevamente lo resumo, el carácter de dolor, como le dije, ¿no? Lancinante, por ejemplo, lanzaclavas, por ejemplo, un TAVES, un urente quemante, por ejemplo, de un herpes zóster, un constrictivo, por ejemplo, en el infarto de miocardio. Y así por el ejemplo, ya les dije, acá tienen un ejemplo para que ustedes comparen. En el momento que ustedes van a ir avanzando en su estudio, en el aparato respiratorio, cardiovascular, ya van a aprender los síntomas y van a saber su carácter. Ahora entremos al factor de riesgo. Entonces, ¿qué significa el factor de riesgo? ¿Dónde vamos a recordar? ¿Dónde le buscamos el factor de riesgo? En los antecedentes y la afiliación. Muy bien. Entonces ahí vamos a imaginarnos, nuevamente voy a ir a la parte de un síndrome doloroso abdominal. El paciente viene por un dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Ya, entonces, nos estamos imaginando que el problema es la vesícula. El factor de riesgo. El factor de riesgo no modificable. Voy a buscar. ¿Qué me interesa del factor de riesgo no modificable? Me interesa el sexo. Generalmente, si es un cálculo, vamos a imaginar que es un cálculo. Ah, ya. El factor de riesgo de un cálculo es que sea mujer. Es que sea, es que sea mujer, hemos dicho, ¿no?
Ya, de preferencia, mujer. De los factores de riesgo modificables, a que sea multípara, que sea obesa, que coma comidas grasosas y que la familia de repente también puede haber que tengan pacientes con problemas de cálculo. Entonces, todos son los factores de riesgos para que, me ayude a corroborar mi diagnóstico de litiasis vesicular. Otro ejemplo, un síndrome doloroso torácico en la región del precordio. El dolor es un dolor constrictivo de opresión que se irradia al cuello, va hacia los brazos izquierdos. Me parece que es un síndrome coronario agudo. Entonces me voy a mi factor de riesgo, no modificable, no modificable a la edad. Hay personas de edad, hombre, ya, la ocupación, mucho estrés, ya sea un abogado, sea un médico, etcétera. Ya tengo un factor de estrés, un factor de riesgo. Y los modificables, es hipertenso, es diabético, es obeso, es fumador. Hasta no demostrar lo contrario, un infarto de miocardio. ¿Más o menos me están entendiendo? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ese es el factor de riesgo. Y el examen físico. Entonces, ya hemos dicho la metodología. Yo aquí voy a buscar. Sí, doctor. Ya, entonces el signo, acá con en el examen físico, mediante la inspección, palpación, percusión, auscultación, damos el signo de cualquier síndrome. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Para ya vamos a ir terminando. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Ya, muy bien. Entonces, ya conociendo el síntoma, el motivo de consulta, conociendo el factor de riesgo, conociendo el signo y sacándole el máximo por hecho al síntoma que se llama dolor, ya tranquilamente ya podemos armar los síndromes. Entonces, si el dolor es en la región del tórax, hablamos de un síndrome de dolor torácico. Y ese dolor torácico puede ser, en el tórax hay muchas cosas, será del aparato respiratorio, por ejemplo, una neumonía, una derrame pleural. ¿Será del aparato cardiovascular? Por ejemplo, un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Otro síndrome que el paciente viene por un dolor de abdominal. Entonces el dolor se llama síndrome de dolor abdominal. Y en el síndrome de dolor abdominal ¿será médico? ¿Será quirúrgico? Si es quirúrgico, está en manos del cirujano. Si es médico, está en manos del médico internista. Entonces, vemos patologías del síndrome de dolor abdominal. ¿Será una colecistitis? ¿Será una gastritis? ¿Será una pancreatitis? ¿Será una diverticulitis? Etcétera, etcétera. Entonces, son síndromes médicos, síndromes dolorosos médicos. Y para cada uno de ellos siempre vamos a identificar el dolor, identificar el síntoma, buscar el factor de riesgo y el signo. Si el paciente viene por un dolor lumbar, será porque en la región lumbar está el riñón o la parte de las articulaciones de la columna lumbar o el músculo lumbar. Entonces será renal o extrarrenal. Si es renal, el síntoma principal es la lumbalgia, acompañado de otros síntomas como disuria, polaquiuria, náuseas, vómitos, fiebre. El diagnóstico será una pielonefritis o infección urinaria. Si el dolor lumbar no es renal, entonces será un músculo o será o una columna. Es lo que se llama el síndrome lumbociático. Se acompaña de dolor con irradiación hacia los miembros inferiores. Si el paciente viene por dolor de cabeza, se llama síndrome de cefalea. El problema está acá en el cerebro, en la parte encefálica. ¿Será el dolor exclusivamente del sistema nervioso central o será un dolor referido de otros órganos? Si es un dolor que está dentro del aparato del sistema nervioso, decimos intracraneal. ¿Será un hematoma? ¿Será una cefalea tensional?
¿Será una jaqueca? ¿O será un tumor que está originando el dolor de cabeza? ¿Será un granuloma de tuberculosis? Etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a los síntomas, el factor de riesgos, vamos a identificar dónde está el problema. Y por último, otros síndromes como el dolor cervical, en la región del cervical será el músculo o será la columna cervical que esté originando los dolores en esos lugares. Una vez que definamos el síndrome doloroso de cualquier órgano que estamos identificando, el siguiente camino simplemente es examen complementario de acuerdo al síndrome. Por ejemplo, nuevamente entramos al síndrome doloroso abdominal. Sospechamos que es sospechamos por los síntomas, por el factor de riesgo, por el signo, sospechamos que es un cálculo. ¿Cómo lo compruebo? Pido una ecografía abdominal. Y en la ecografía abdominal me va a definir el cálculo. Digo de que el problema es un dolor torácico, posiblemente sea un infarto de miocardio. Ya. Pido un electrocardiograma y pido enzimas cardíacas. Y me comprueban que efectivamente es un infarto de miocardio. Mi problema es un síndrome torácico. Yo creo que es una neumonía. Creo que es una derrame pleural. Pido una radiografía de tórax. Pido una ecografía de tórax. Pido una tomografía de tórax. Determina todo lo que hemos pensado se comprobó. Viene por un dolor de cabeza. Bueno, voy a pedir una radiografía simple de cráneo, a ver si hay fracturas, o simplemente una tomografía cerebral para ver qué cosa hay en el contenido del cerebro. Y ahí se define el tipo de enfermedad que está ocasionando el dolor. Muy bien, pues chicos, hasta acá estoy tratando de hacerlo lo más ordenado. Espero que hayan captado. Y cuando estén frente a un paciente, sean minuciosos en hacer una buena historia clínica, en hacer un buen interrogatorio y en examinar, hacer una buena exploración en relación a la inspección, palpación, percusión, auscultación. En otras palabras, tienen que aprender bien lo que es la historia clínica, estudiar bastante y hacer tus hipótesis. Cada vez hagan una hipótesis. A medida que van avanzando, hagan un ejercicio de hipótesis para que de ese modo se van a ir acostumbrando a buscar enfermedades. Y muchas de esas prácticas le va a llegar a la certeza de la enfermedad. Si no hay preguntas, acá terminamos.